Cordial saludo. Esta es la presentación de mi plan de mejoramiento. Mi nombre es José David Pérez Peñalosa. Soy tecnólogo en implementación y mantenimiento de sistemas de instrumentación y control de procesos industriales de la ficha 329-3924 del Centro Industrial de Desarrollo Tecnológico, SENA, Barrancarmea, Santander. Introducción. Bueno, en la industria y en la instrumentación industrial se requiere un alto nivel de precisión y de exactitud, más que todo, ya que incluso los errores más pequeños en mediciones o conversiones o cálculos matemáticos pueden afectar significativamente los resultados. Durante mi evaluación de conocimiento, presenté dichos errores en la conversión de unidades en pulgadas a valores decimales, milímetros y milésimas. En este contexto es fundamental dominar aspectos como la correcta conversión de unidades y el uso adecuado de herramientas de medición y la representación exacta de los datos matemáticos. Las fallas en estos procesos no solo impactan el desempeño de los equipos, sino que también pueden comprometer la eficiencia de los procesos y la seguridad del entorno industrial. En esta presentación explicaré qué errores presenté y la corrección de mi evaluación. Asimismo, hablaré sobre el sistema de monitoreo Bentley Nevada 3300 XL y sobre el caudalímetro tipo Coriolis. Bueno, este es nuestro primer punto, que es la importancia de las milésimas en la industria. Acá le va a hacer la explicación de cómo se resuelve el instrumento evaluativo, que nuestro primer punto era leer la imagen de un pie rey, pues que tenía la medida, y hacer la conversión de pulgadas a milímetros y metros. En la primera imagen nos da una medida de una pulgada 13/16, entonces tenemos que pasar esta fracción, la tenemos que convertir a decimal. Entonces tenemos que dividir 13 entre 16 y eso nos da 0,8125, y eso tenemos que sumarlo a la pulgada. ¿Cómo así? Entonces nos quedaría 1.8125 pulgadas. Hay que aclarar que una pulgada es igual a 25,4 milímetros. Entonces, estos fueron los puntos que me quedaron mal, ya que yo ignoré las milésimas del resultado de la división. O sea, yo puse fue 1.81 y lo multipliqué por el 25,4. No le puse el 25. Entonces, eso pues en la industria es algo catastrófico, ya que por la mínima, si sean milésimas, puede ocasionar daños en el entorno industrial. Es muy importante siempre saber en qué entorno se puede ignorar las milésimas o los milímetros. Entonces, para hacer la conversión a milímetros, tenemos que multiplicar el 1,8125 por el 25,4. Entonces, vamos a resolver esta multiplicación. Sería 4 por 5, 20, llevamos 2. 4 por 2, 8, y 2 que tenemos, 10. 4 por 1, 4. Y una que tenemos, 5. 4 por 8, 32. Tenemos el 2, llevamos 3. 4 por 1, 4. 3 que tenemos, 7. 5 por 5, 25. Llevamos 2. 5 por 2, 10. Y 2 que tenemos, 12. Llevamos 1. 5 por 1, 5. Y una que tenemos, 6. 5 por 8, 40. Llevamos 4. 5 por 1, 5. Y 4 que tenemos, 9. 2 por 5, 10. Llevamos 1. 2 por 2, 4. Y una que tenemos, 5. 2 por 1, 2. 2 por 8, 16. Llevamos 1. 2 por 3, 1. Y una que tenemos, 3. El resultado que nos tenía que dar es de 46,03750 milímetros. Este es el resultado correcto que nos tenía que dar en milímetros. Entonces, para hacer la conversión a metros, tenemos que multiplicar este 46,03750 milímetros por 0,001. Esto equivale a que es un metro, o sea, un milímetro es igual a 0,001 metro.
Entonces hacemos la multiplicación y el resultado nos tiene que dar 0.04603750 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que una pulgada 13/16 es igual a 0.046,03750 metros. Bueno, estos son el punto 1 del ejercicio B y C. Aquí también teníamos que leer la imagen de un pie de rey, pues que tenía dicha lectura. En el ejercicio B la imagen tenía una lectura de 1 pulgada 15/16. Aquí tenemos que hacer lo mismo. Pasar de fracciones de pulgada a decimales. Entonces tenemos que dividir 15 entre 16 y eso nos da 0,9375. Y eso teníamos que volverla a sumar a la pulgada y nos queda que, quiere decir que 1 pulgada 15/16 es igual a 1,9375 pulgadas. Entonces teníamos que hacer la conversión a milímetros. Tenemos que multiplicar el 1,9375 por 25,4. Eso nos quedaba en 49,21250 milímetros. Quiere decir que 1 pulgada 15/16 es igual a 49,21250 milímetros. Aquí la conversión a metros se puede multiplicar tanto como dividir. O sea, en la división dividiríamos 1000 entre 49,2125 milímetros. Eso nos daría 0,0492125 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 pulgada 15/16 es igual a 0,0492125 metros. En la tercera imagen del pie de rey nos decía, pues la lectura nos daba que era 1 pulgada 14/16. Y como pueden ver, esto se puede simplificar y nos quedaría en 1 pulgada 7/8. Entonces dividiríamos 7 entre 8 y eso nos daría 0,875. Quiere decir que 1 pulgada 7/8 es igual a 1,875 pulgadas. Entonces haríamos la conversión, multiplicaríamos 1,875 pulgadas por 25,4. Haríamos la multiplicación que sería 4 por 5, 20. 4 por 5, 20. Llevo 2. 4 por 7, 28. Y 2, 30. Llevo 3. 4 por 8, 32. Y 3 que llevamos, 35. Llevo 3. 4 por 1, 4. Y 3, 7. 5 por 5, 25. Llevo 2. 5 por 7, 35. Y 2 que tenía, 37. Llevo 3. 5 por 8, 40. Y 3 que tenía, 43. Llevo 4. 5 por 1, 5. Y 4 que tenía, 9. 2 por 5, 10. Llevo 1. 2 por 7, 14. Y 2 que tenía, 15. 2 por 8, 16. Y 1, 17. 2 por 1, 2. 1, 3. En este resultado la conversión nos quedaría en 47,6250 milímetros. Quiere decir que 1 pulgada 7/8 es igual a 47,6250 milímetros.
En la conversión a metros sería lo mismo. Hacemos la multiplicación de 47,6250 milímetros por 0,001 metros. Eso nos daría que una pulgada 7 octavos equivale a 0,0476250 metros. Punto número 2. En este punto nos piden graficar tres medidas en diferentes unidades: milímetros, milésima y fracciones de pulgada. En nuestra primera gráfica tenemos que graficar en 1250 milésimas de pulgada. Aquí tendremos que hacer la conversión. Cabe declarar que 1000 milésimas de pulgada equivale a una pulgada. Hacemos la conversión, la división. Dividimos 1250 entre 1000 y esto nos da 1,25 pulgadas. Entonces en la gráfica teníamos que conseguir que la rayita del cero del nonio coincidiera con la cuarta rayita de la pulgada en la regleta. Y el 8, la rayita del 8 en el nonio que considera también con la rayita de la regleta. En esta segunda gráfica tenemos que graficar 3/4 de pulgada. Y aquí tenemos que hacer la división de 3 dividido sobre 4. Eso nos daba 0,75 pulgadas. Entonces en nuestra gráfica teníamos que conseguir que la cuarta rayita antes de la raya de una pulgada considera con la rayita del cero del nonio. Y en nuestra última gráfica tenemos que graficar 24,5 milímetros. Para esto, como pueden ver acá, la rayita de 2 pulgadas tenía que coincidir, o sea, la regla del nonio, del cero del nonio, tenía que quedar entre la cuarta y quinta línea de las 2 pulgadas. Y eso nos da una lectura de 24,5 milímetros. Punto 3. Hallar la resistencia total, la potencia y la corriente de los diferentes circuitos en paralelo y en serie. Aquí, como pueden ver, teníamos un circuito en serie. Teníamos que calcular la resistencia total, que teníamos R1, que es igual a 10 ohmios, R2 30 ohmios y R3 60 ohmios. Para la resistencia total tenemos que sumar todas las resistencias y eso nos da una resistencia total de 100 ohmios. Para calcular la corriente total tenemos que hacer la conversión. Tenemos que dividir los 15 voltios de nuestra fuente entre 100 ohmios y eso es igual a 0,15 amperios. Para hallar el voltaje tenemos que multiplicar cada resistencia, multiplicarla por los 0,15 amperios que nos dieron. Entonces, para encontrar el voltaje de la resistencia número 1, multiplicamos 10 por 0,15 amperios y eso nos da 0,1,50 voltios, que sería 1,5 voltios. En nuestro voltaje número 2 multiplicamos 30 ohmios por 0,15 amperios y eso nos da 4,5 voltios. En nuestro voltaje 3 multiplicamos 60 por 0,15 amperios y eso nos da 9 voltios. En nuestra potencia 1, aquí tenemos que multiplicar nuestros amperios, que es de 0,15, por nuestro voltaje, porque la fórmula de potencia es voltaje por corriente. Entonces multiplicamos 0,15 por 1,5 y eso nos da 0,225 watts, que es lo mismo que 2,25 watts. En nuestra potencia número 2 multiplicamos 0,15 por 4,5 voltios y eso nos da 0,675 miliwatts, que eso es igual a 6,65 watts. En nuestra potencia número 3 multiplicamos 0,15
por 9 voltios y eso nos da 1,35 watts. Y ya le calculamos la potencia, la corriente y el voltaje. El voltaje de nuestra resistencia 1 es de 0,15 voltios, de nuestra resistencia 2 es de 4,5 voltios, de nuestra resistencia 3 es de 9 voltios, el total es de 15 voltios, igual que nuestra fuente que aquí. En nuestra corriente nos da 150 mil amperios, 150 porque es la misma, porque es en serie, el circuito tiene la misma corriente en todo el circuito. En nuestro punto 3, que es nuestro circuito en paralelo, tenemos una resistencia 1 de 50 ohmios, una resistencia 2 de 80 ohmios y una resistencia 3 de 150 ohmios. Acá para encontrar corriente tenemos que hacer una división, que la fórmula de la corriente es voltaje sobre resistencia. Tenemos que multiplicar entonces los 15 voltios de voltaje, que sería nuestro voltaje, y R1, que R1 es 50 ohmios de nuestra R1, que es nuestra primera resistencia. Multiplicamos 15 entre 50 y eso nos da 0,3 amperios. En nuestra resistencia, en nuestra corriente R2, multiplicamos los 15 voltios sobre los 80 ohmios de la resistencia y eso nos da 0,1875 amperios. En nuestra resistencia 3 multiplicamos 15 voltios sobre 150 y eso nos da 0,1 amperios. Para encontrar nuestra potencia, la fórmula es voltaje por corriente. Entonces multiplicamos 15 voltios de nuestro voltaje y los 3,0 amperios de nuestra corriente R1. Eso nos da 4,5 watts. En nuestra PR2 multiplicamos igual el 15 voltios por 0,19 amperios y eso nos da 2,85 watts. Y en nuestra PR3 nos da 1,5 watts. Este sería nuestro ejercicio del punto 3, que sería la resistencia total, la potencia y la corriente en los dos diferentes circuitos, tanto en uno en serie como en uno paralelo, aplicando la ley de Ohm y las diferentes fórmulas para hallar la potencia en los circuitos. Bueno, en nuestro último punto teníamos que graficar un isométrico e identificar cada componente, cada instrumento con una tabla de descripción. En nuestro ítem número 1 tenemos un transmisor de presión, en nuestro ítem número 2 tenemos un transmisor de flujo tipo de presión diferencial, en nuestro ítem número 3 tenemos un manifold de 5 válvulas de media NTP. En nuestro ítem número 4 tenemos un manifold de 5 válvulas de media. En nuestro ítem número 5 tenemos un tuben de media de 80 por media MNTP. En nuestro ítem número 6 tenemos un conector de media. En nuestro ítem número 7 tenemos un pipetcat de 1/4 de pulgada. En nuestro ítem número 7 tenemos un núcleo de 1/4 MNTP. En nuestro ítem número 9 tenemos una unión T. En nuestro ítem número 10 tenemos un conector de media Swagelot MNTP. Y en nuestro ítem número 11 tenemos un transmisor de temperatura. Bueno, les hablaré sobre el caudalímetro tipo Coriolis. Este fue el tema que yo escogí. ¿Qué es un caudalímetro tipo Coriolis? Es un instrumento que mide el caudal máximo, es decir, la cantidad de masa que fluye por una unidad de tiempo en un fluido. A diferencia de otros medidores, no mide volumen, mide directamente la masa. Esto quiere decir que es más preciso. ¿Qué es el efecto Coriolis? El efecto Coriolis es un fenómeno que ocurre cuando un objeto se mueve dentro de un sistema en rotación. Un ejemplo simple
es la Tierra. Los vientos se desvían por la rotación del planeta. Esa desviación se le llama el efecto Coriolis. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el efecto Coriolis. Este es el centro de la Tierra. Aquí está tu amigo. Aquí estamos nosotros. Nuestro pensar es que si nosotros le queremos tirar algo a nuestro amigo, esperaremos que la pelota se moviera en una trayectoria recta hacia él, pero no es así. Con la rotación de la Tierra, la trayectoria real por la rotación de la Tierra sería esta, y eso sería el efecto Coriolis. O sea, no se iría directamente a él, sino que se desviaría hacia un lado. Oscilaciones en un caudelímetro tipo Coriolis. La oscilación en un caudelímetro tipo Coriolis es la vibración forzada de sus tubos de medición, impulsada por un actuador a su frecuencia de resonancia natural. Cuando el fluido circula, la inercia genera fuerzas de Coriolis que tuercen los tubos, creando un desfase entre los sensores de entrada y salida, el cual es directamente proporcional al caudal másico. Generación de la medida. Un excitador hace oscilar los tubos constantemente. El fluido fluyendo crea una fuerza de Coriolis provocando una deformación, torsión en el tubo y un desfase, que esto desfase quiere decir diferencia de tiempo entre la oscilación de la parte de aguas arriba y aguas abajo. Medición de la densidad. La frecuencia a la que oscilan los tubos depende de la masa total, tubo más el fluido. Si el fluido es más denso, la frecuencia de oscilación disminuye, lo que permite al medidor determinar la densidad en tiempo real. Dirección de oscilación, contrafase. Generalmente se usan dos tubos que oscilan en direcciones opuestas, contrafase, para cancelar las vibraciones externas del entorno y mejorar la precisión. Este mecanismo permite una medición extremadamente precisa, generalmente de más o menos 0.5%. Independientemente de la temperatura, presión o perfil del flujo. Los tubos vibran con una frecuencia controlada. Sin flujo es una vibración simétrica, con flujo es una vibración de desfase. Ese desfase de oscilación es lo que se mide. El equipo detecta el cambio en la vibración causado por el paso del fluido. Aquí en esta gráfica podemos ver los dos tubos cuando están oscilando. Aquí como pueden ver la velocidad angular, la fuerza Coriolis, que es F, que es la torsión que se crea cuando oscilan los dos tubos y pasa un fluido, se crea la fuerza Coriolis, que es la torsión de ambos tubos. La diferencia de fase, que tenemos el sensor A y el sensor B, y que es amplitud, y T, que es el tiempo en el que transcurre el líquido, el fluido pues. Funciona basándose en el principio Coriolis. El principio de medición que mide directamente la masa de un fluido en su interior. Un tubo de flujo se hace brillar de forma controlada cuando un fluido pasa a través de este tubo. La fuerza de Coriolis genera una pequeña desviación en la vibración proporcional al caudal de la masa del fluido. Sensores detectan esta desviación y el medidor lo traduce en una lectura precisa de flujo másico, independientemente de las propiedades físicas del fluido como la densidad, la temperatura y la viscosidad. Principio de funcionamiento. ¿Cómo mide? El fluido pasa por unos tubos en forma de U o rectos. El equipo hace vibrar esos tubos constantemente. Cuando el fluido fluye se produce una torsión o deformación en los tubos. Los sensores, tanto aguas arriba como aguas abajo, lo detectan esa deformación, y el resultado es más flujo, es igual a mayor deformación. O sea, entre más flujo pase por esos tubos mientras están oscilando, es mayor la deformación, y esa formación se convierte en una señal eléctrica que es igual al caudal. Así es como pues hace la medición. En términos matemáticos, la fuerza Coriolis Fc es por tanto proporcional a la masa en movimiento, la velocidad de rotación y la velocidad radial. Es el sistema en el sistema giratorio. Acá tenemos un ejemplo, acá está la fórmula. Acá tenemos un ejemplo de la fuerza Coriolis, que es por tanto proporcional a la masa en movimiento. Afectaciones en un caudelímetro Coriolis. Principalmente se debe a errores de medición causados por vibraciones externas, esfuerzos mecánicos en la instalación, burbujas de aire
flujo bifásico, corrosión o acumulación de residuos, lo que genera desviación en el acero o lecturas imprecisas. Son sensibles pero inmunes a cambios de densidad, vibraciones externas, interfieren con la vibración natural de los tubos, causando las lecturas inestables. Esfuerzos de instalación, tuberías mal alineadas o con tensión que generan torques en los tubos, resultado en errores de cero. Flujo bifásico o burbujas. La presencia de gas en líquidos causa baja precisión o lecturas de flujo bajas. Flujo bifásico. Acumulación de residuos. La suciedad interna altera la masa del tubo, afectando la medición de densidad y el caudal. Acá tenemos otra gráfica. Como pueden ver, acá está la bobina y el imán. Esto es lo que hace vibrar ambos tubos, lo que hace oscilar. Acá tenemos el convertidor, acá podemos ver los tubos de flujo, las partes internas del caudelímetro Coriolis. Acá tenemos el sensor de temperatura, la selección electromagnética y el oscilador electromagnético. Precisiones teóricas. Los caudelímetros tipo Coriolis ofrecen una precisión excepcional, típicamente entre más o menos 0.05% y más o menos 0.2% del valor medio para líquidos y gases, siendo líderes en medición másica directa. Su alta exactitud, combinada con la medición simultánea de densidad y temperatura, los hace ideales para aplicaciones fiscales y de control de procesos críticos. Alta precisión. Alcanza precisiones de flujo másico del 0,1% al 0.2% del caudal. Algunos modelos especializados para aplicaciones criogénicas o de alta temperatura pueden llegar a un más o menos 0,05% constante. Rango de caudal, Turn-down. Ofrecen amplios rangos con relación de hasta 100 a 1, incluso 200 a 1 en diseño de tubo curvo, manteniendo la precisión. Medición de densidad. Tiene una precisión estándar en densidad aproximadamente de más o menos 0.02 gramos sobre centímetro cúbico. Influencias del diseño. Los tubos curvos suelen ofrecer un rango más amplio, de 100 a 1 a 200 a 1, mientras que los de tubo recto pueden estar limitados a 30 a 1 o 50 a 1. Bentley Nevada serie 3300 XL. Es un estándar industrial de protección y monitoreo de maquinaria crítica, diseñado para medir vibraciones, posición del eje y velocidad. Utiliza sensores de corrientes de Foucault para detectar fallos tempranos en turbinas, compresores y bombas, cumpliendo con normas API 670 para garantizar la seguridad operativa. Principio de funcionamiento. Funciona como un sensor de proximidad por corrientes de Foucault, eddy current, para medir vibraciones y posición en maquinaria rotativa. Utiliza una sonda para inducir una corriente en una superficie metálica generando una tensión eléctrica. Proporcional a la distancia, permitiendo un monitoreo de alta precisión. Sonda de proximidad, eddy current. Una bobina en la punta de la sonda genera un campo magnético de alta frecuencia. Aquí pues lo podemos ver en esta imagen, que es la sonda y el Bentley Nevada 3300 XL. Estaría la sonda que en toda la punta tiene una bobina y esta es la que genera el campo magnético y hace la medición. Corrientes inducidas. Cuando este campo interactúa con un eje metálico conductor, crea corrientes de Foucault. Medición. La proximidad del metal al campo afecta el voltaje del sistema en este cambio de voltaje. Es lineal con respecto a la distancia entre la sonda y la superficie del eje. Salida de señal. El proximitor, el sensor, convierte en estos cambios una señal de voltaje típicamente 3,94 voltios sobre milímetros o de 100 milivoltios, que representa el desplazamiento, posiblemente la vibración dinámica. Tolerancia en el Bentley 3300 XL. La tolerancia en un Bentley Nevada 3300 se maneja mediante la calibración precisa de la brecha gap entre la sonda y el eje, normalmente
1.27 milímetros o 200 milésimas. Ajustados por la atención de CC, Gate Voltage y la configuración de alarmas Alert y Danger en el monitor para la vibración y posición según lo descrito en la documentación del producto. Puntos clave del manejo de tolerancia. Ajustes Gate, brecha. Se establece un voltaje típico de 9 a 11 VCC con una fuente de 24 VCC, usando la sonda de 3500 XL para asegurar la linealidad de la medición. Verificación. Se utilizan simuladores de señal, shaker y multímetros para asegurar que la respuesta del sensor esté dentro de los rangos operativos. Configuración de alarma. Se definen niveles de alert, prealarma y danger parada basados en la tolerancia mecánica y la amplitud de vibración permitida. Consideraciones de material. La calibración depende del material del eje. Se debe aplicar factores de corrección si no está a 0 IC 4140. Aplicaciones comunes. Medición de vibración para identificar desalineaciones o desequilibrios en el eje. Posición del eje radial, axial. Detecta el desplazamiento del eje, empuje o tranche para evitar rozamientos. Referencia de fase. K-Phasor. Mide la velocidad de rotación y proporciona una señal de sincronización para análisis de vibraciones. Máquinas de cojinete de películas fluidas, en turbinas, compresores y bombas grandes. Gracias. Bueno, sería todo el video de mi plan de mejoramiento. Muchas gracias.